Qué bueno estar de nuevo aquí para estudiar la palabra del Señor y comenzar o seguir el proceso de estudiar la Escritura en los diferentes aspectos que tienen que ver especialmente con las últimas cosas. Oramos al Señor y encomendamos este tiempo, que sea Él el que nos dé la comprensión de las Sagradas Escrituras. Te adoramos, Señor, en estos momentos y te damos gracias por darnos esa bendición, oportunidad de poder tener el espacio, la libertad, el tiempo propicio para estudiar tu palabra. Y gracias por la bendición que ella trae a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, por conocer la verdad de Dios para nuestra propia dirección diaria, Señor. Oramos que lo que hagamos esta noche contribuya para nuestro desarrollo, para nuestro ensanchamiento, para nuestra motivación espiritual y, como es el propósito de la profecía, traer consuelo y dar esperanza a la vida de cada corazón. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Les invito a que leamos Daniel el capítulo 12, el verso 1. Ese texto muy parecido también acabamos de oír leer Jeremías capítulo 30, el verso 1 al 7, que habla especialmente del tiempo de tribulación. Y Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Allí se da esa promesa y esperanza para Israel también. Cuando hablamos en esta noche especialmente vamos a hablar sobre el tema de la tribulación. Pues cuando hablamos de tribulación, la palabra es común y corriente. La palabra utilizada, tribulación, significa presión, estrechez, aflicción, angustia, persecución, opresión, pero según la palabra del Señor, cuando habla, dice: cual nunca la ha habido ni la habrá, o sea, a una escala superlativa. Todos esas cosas que a diario se viven, pero que serán en una manera mucho más exagerado el nivel o el grado de temperatura que tendrá ese tiempo de tribulación del cual la Biblia menciona. Y tenemos que entender especialmente que la tribulación es para Israel y es como una expresión de misericordia de Dios a través del juicio, pero con el fin de llevar a Israel al arrepentimiento. Porque cuando uno lee, especialmente si le aconsejo un estudio muy bueno de Romanos, pero especialmente capítulo 9, 10 y 11, que habla de Israel. Y es una ilustración que el apóstol Pablo pone a los creyentes haciendo una defensa de la justicia divina y diciéndoles: si Dios no ha fallado con Israel,
indica que tampoco va a fallar con la iglesia, con nosotros. Si Dios ha sido fiel allá, indica que lo será con nosotros. Por eso capítulo 9 habla de la elección de Israel, de su pasado, de sus promesas, de los pactos. Y el énfasis del apóstol que el que ha fallado no es Dios, es Israel. Pero que la elección permanece estable, los pactos permanecen estables. Capítulo 10 habla de la condición espiritual de Israel, que Israel no quiso aceptar las buenas nuevas de salvación, el evangelio, rechazó el evangelio, rechazó a Jesucristo como el portador de esas nuevas de salvación, y por eso espiritualmente Israel anda mal. Y la iglesia le está haciendo una licencia a Israel porque Israel está enfermo espiritualmente. La condición de Israel actualmente es de endurecimiento, pero Pablo dice también un endurecimiento en parte porque hay creyentes, y Pablo dice: yo soy judío, y el hecho de que Dios haya revelado su gracia en mí indica que Dios no ha desechado para siempre ni totalmente a Israel. Y capítulo 11 habla entonces del futuro de la restauración de Israel. Dios va a restaurar a Israel y lo va a pasar por un proceso. Al leer Zacarías capítulo 9, 10, especialmente el 12, encontrará que llegará el momento donde Israel tendrá que mirar al que traspasaron y harán gran lamentación por él y reconocerán a Cristo Jesús como el Mesías, pero a través de todo un proceso que Dios tiene con el pueblo de Israel. Entonces, la tribulación es parte del programa de Dios para con Israel y para llevar a Israel al arrepentimiento. Por eso, al hablar de tribulación, explicamos un poquito. Los que tienen el cuadro allá recuerdan que lo van mirando dónde vamos. Nos saltamos un poquito allá del tribunal de Cristo, aunque hablamos del arrebatamiento. No hablamos del tribunal de Cristo porque el domingo en la primera escuela dominical vamos a hablar de lo que es el tribunal de Cristo. Pasamos a la tribulación, que es lo que sigue al arrebatamiento aquí abajo en la tierra. La tribulación se divide en dos periodos iguales de 3,5 años cada uno. O sea, la tribulación es un periodo de tiempo de 7 años. Y los 7 años se dividen en dos periodos de 3,5 años cada uno. Primera parte, 3 años y medio, segunda parte, 3 años y medio. Para una duración total de 7 años, o lo que se llama una semana de años según el lenguaje profético venido desde o anunciado desde el libro de Daniel. Recuerdan que Daniel, el libro de Daniel habla de dos grandes tiempos. Habla del tiempo de los gentiles, que es cuando Israel cayó en manos de los gentiles para ser esclavo, siervo y estar bajo la administración de los gentiles. Y empezó en el año 606 antes de Cristo con Nabucodonosor, cuando llevó la primera invasión hacia Babilonia.
Allí empezaron los tiempos de los gentiles con la cabeza que era Nabucodonosor, y desde allá, esos tiempos de los gentiles desde el 606 y terminan con la segunda venida de Cristo en gloria. Lo que habla Lucas 21, 24, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. O sea, la tribulación va a ser la plenitud de los tiempos de los gentiles. O sea, cuando los gentiles van a hacer y deshacer con el pueblo de Israel, van a hacer lo que no hicieron los otros gobiernos anteriormente. Entonces, esos son los tiempos de los gentiles. Daniel lo habla bastante. Pero Daniel habla en el capítulo 9 de otros tiempos, y es los tiempos de Israel. Los tiempos de Israel. Y para hablar de los tiempos de Israel, entonces Daniel capítulo 9, vayan conmigo al verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, para lograr esas cosas. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Después de eso se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundaciones, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Note que ahí se presentan y se reitera: 70 semanas están determinadas para tu pueblo, ¿sí? Para cumplirse después de esas 70 semanas, el pueblo de Israel va a ver las 6 cosas que se expresan en el verso 24 del capítulo 9. Y el 25 empieza a explicar y dice que esas 70 semanas están divididas en 3 grandes periodos: 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Entonces, 7 semanas, 62 semanas y el verso 27, por otra semana. Entonces, 7, 62 y 1 equivale a 70. Las primeras 7 semanas son semanas de restauración. Tienen que ver con la restauración de la ciudad de Jerusalén, 49 años. Eso empezó
Esas semanas empezaron en el 445 antes de Cristo y terminaron en el 396 antes de Cristo, con cuando se inauguró la ciudad, se terminó la plaza en Jerusalén y se inauguró la ciudad de Jerusalén. Esas semanas de restauración. Pero las que siguen del 396 hasta el 32, 33 de Cristo, vienen las 62 semanas. Y esas son semanas del advenimiento. Tienen que ver con la venida del Mesías príncipe. Por eso dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 2 periodos de semanas, 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. ¿Recuerdan ustedes cuando entró Cristo a Jerusalén? Iba bajando en el monte Los Olivos y vio a Jerusalén y lloró sobre ella diciendo: si conocieras en este tu día, el día de tu visitación, si conocieras quién es el que está entrando por tus puertas. Porque Él está llorando sobre Jerusalén, porque ese día se está cumpliendo precisamente el día de la entrada triunfal en Jerusalén, las 69 semanas profetizadas por Daniel. Pero con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, se cumplió las 69 semanas y se paró el reloj profético. Y mire lo que dice el 26. Y después de las 62 semanas, o sea, las 7 y 62, o sea, las 69, la suma de las dos, se quitará la vida al Mesías. O sea que la muerte del Mesías fue después del cumplimiento de las 69 semanas. Ya queda dentro de un paréntesis, después del cumplimiento de las 69 semanas. Se quitará la vida al Mesías, una cosa, y hay otra cosa. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuándo fue destruida la ciudad y el santuario? En el año 70. O sea que la muerte de Cristo 3 días después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y el año 70 después de Cristo, esas dos cosas están después del cumplimiento de las 69 semanas, están dentro de un paréntesis. Los profetas antiguos testamentarios no mencionaron la iglesia en ese paréntesis, porque a ellos no se les reveló lo que leíamos anoche en Efesios 3:5. No se les reveló, por eso no la vieron y no lograron captar tal cosa. Pero dice, bien, de ahí viene el espacio también de la iglesia que está dentro de ese paréntesis, el reloj profético está parado. Pero luego dice el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces ya viene una semana final, una semana que es la semana de la tribulación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esa palabra confirmar es hacer prevalecer, confirmar o revivir. Es como cuando hay una ley que no se toma en cuenta y de pronto el abogado va y la saca ya y la hace valer, ¿sí? Algo así.
es lo que está pasando en este caso. Entonces, indica que ya esa otra semana es nada menos que la semana 70 de Daniel. Es lo que tiene que ver con la tribulación. Y esta es la semana de tribulación para luego entrar al reino milenario. O sea, ya el milenio, mejor dicho. Entonces, mire, eso es lo que habla allá Daniel hablando de esa semana. Daniel habló bastante de las 69 semanas y el capítulo 12 habla de la última semana un poquito, pero Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, todo es la explicación completa de lo que va a pasar en la última semana, o sea, en esos 7 años de tribulación. Y recuerdan, 70 semanas, la palabra semana son 7. Semana significa, es la palabra hebrea sabúa, que significa un 7, sea de días, de años. En este caso aquí es semanas de años. 7 por 7, 49. Luego 62 por 7, ¿cuánto les da? 62 por 7. ¿Qué dice la IA por ahí, si la tienen? 434, ¿sí? 434 más 49, 483. De 70 por 7, 490. Entonces, para 70 semanas, para cumplirse los 490, ¿cuánto faltan? 7. Una semana. Esa es la que se está esperando. Y es la semana de la tribulación de la que se habla en el libro de Apocalipsis. Bueno, el primer periodo, como dije, es conocido según Mateo 24, 3 al 14, como tiempo de tribulación, y el segundo periodo como de gran tribulación, Mateo 24, 15 al 21. Esa semana es la de Daniel 9:27. Los 3 años y medio también son descritos como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, algunos pasajes usted va a encontrar. Vamos a Daniel 12:7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Sí? Tiempo, los hebreos contaban, cuando era singular indicaba un año. Cuando era plural, 2 años. Y cuando pasaba de ahí, entonces le colocaban el número, ya sea 3 años, 3 tiempos, 4 tiempos, 7 tiempos, cosas así por el estilo. Entonces, tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años. Y medio tiempo son 3 años y medio. Recuerda por allá en capítulo
4, Daniel habla de que pasaron sobre Nabucodonosor 7 tiempos. 7 tiempos. Algunos dicen que Nabucodonosor duró loco 7 años, porque fueron 7 tiempos, entonces 7 años. Pero el problema también está que Daniel de 2:4 hasta 7:28 es escrito en arameo, la lengua de los babilonios, no en hebreo. Y en Babilonia había 2 estaciones al año, o sea, 2 tiempos cada año, o sea, de la estación verano e invierno. Entonces, los 7 tiempos pueden indicar también 3 años y medio, contando de a 2 estaciones por año. Entonces, puede ser, para unos es 7 años, para otros puede ser 3 años y medio que duró con su problema, con su enfermedad allí él. Pero tomando en cuenta aquí que es el pasaje hebreo que estamos trabajando, tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Pero también aparece, vamos a Apocalipsis 11, 2 y 3. Apocalipsis 11, 2 y 3. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Está hablando del tiempo de los gentiles. Y ellos pisotearán la ciudad santa, ¿por cuánto tiempo? 42 meses. 42 meses. ¿Cuántos años son? De 30 días al mes. 3 años y medio. Verso 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio, o sea, de negro. 1260 días. ¿Cuántos meses son? 42. ¿Cuántos años son? 3 y medio años. Entonces, todos esos pasajes nos enseñan a nosotros que la duración de cada parte de la tribulación es de 3 años y medio, de 1260 días o de 42 meses. Entonces, eso un poquito para esa parte allí. La Biblia describe este periodo de tribulación como el día de Dios. Entonces ya es para identificar. Cuando se habla de la tribulación y de esta en particular, se habla como el día de Dios, día de Jehová o día del Señor o aquel día. Son expresiones que se encuentran comunes para hablar de la tribulación, ¿sí? Entonces es como el día del Señor, el día de Dios, el día de Jehová. Pero ya cuando usted habla el día del Jesucristo, ya ese otro día, ya no tiene que ver con el día de la tribulación. Entonces, allí en pasajes como Joel 1:15, 2:1, Sofonías 1:14 y segunda de Pedro van a encontrar siempre que habla precisamente de eso. Alguien me lee Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor,
Ajá, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál día es ese? Que algunos dicen, los que les gusta espiritualizar mucho la palabra y bonito, hablan del día domingo, el día del Señor. ¿Sí o no? Y sabroso, y saca uno una predicación buena ahí porque dice, mire, la importancia de uno ir el día del Señor a la iglesia, porque si uno no va, uno se puede perder grandes revelaciones como la que tuvo o se le dio a Juan en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor de Apocalipsis 1:10? El domingo. Recuerdan que el domingo fue catalogado como día del Señor por ahí en el siglo II después de Jesucristo. Entonces no es el lenguaje del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el día domingo es conocido como el primer día de la semana, no como el día del Señor. Eso indica que este día del Señor es el día de la tribulación. Pero ¿qué es lo que está diciendo Juan? Juan fue transportado. Capítulo 4, Apocalipsis. Dice, cuando él fue transportado al día del Señor, o sea, llevado para ver en espíritu, para vivir, para ver y escribir todo lo que correspondía al día del Señor, o sea, la gran tribulación. Por eso Apocalipsis tiene que ver con todo lo que va a suceder en el día del Señor, el día de Jehová. Observaciones generales sobre este día. Algunas particularidades de la tribulación. La tribulación, primero, será un tiempo de gran angustia. ¿Para quién? Para Jacob. ¿Recuerdan que Jacob también es el nombre? Israel. Es un tiempo de gran angustia para Israel. Jeremías 37 lo dice allí claramente, y Daniel 12:1 que leímos, día de angustia. La tribulación es especialmente para Israel. Va a ser el epicentro en Israel, aunque abarcará y tendrá efectos en todo el mundo. Sin embargo, el epicentro será Israel. Y esto nos va ayudando a clarificar lo que hablábamos anoche. Entonces, si fuera la iglesia, la revelación bíblica lo diría para Israel y la iglesia, o para la iglesia. Si la iglesia estuviera en la gran tribulación, a la iglesia sería que el anticristo iba a perseguir. Será un tiempo administrado por un opositor a Cristo, un emisario de Satanás, según 2 Tesalonicenses capítulo 2, los versos 3 y 4. Vamos ahí a 2 Tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces va a ser alguien opuesto a Cristo, un emisario de Satanás, alguien
grosero, atrevido. Y de ahí que la palabra anticristo. La palabra anticristo significa dos cosas. Uno, que es un usurpador, viene en lugar de. Anti, que viene en lugar de, usurpando a Cristo. Y segundo, uno que está contra Cristo. Uno que está contra Cristo, pero viene usurpando a Cristo. Por eso desde el capítulo 6 de Apocalipsis, el primer sello que aparece un caballo blanco, y quien lo piloteaba era nada menos que un jinete en un caballo blanco. Si uno va a Apocalipsis 19, aparece también un jinete en un caballo blanco. Pero en capítulo 19 es Cristo que viene con su iglesia y sus ángeles a poner fin a la tribulación y a establecer su reino. El anticristo se anticipa 7 años antes y le llega primero igualito en un caballo blanco. Lo blanco es señal de pureza, de santidad, de limpieza. Y es más, aparece con un arco pero sin flechas, lo cual viene diciendo que no vengo a pelear. La guerra no produce paz. Yo vengo en son de pacificación a traerles paz. Y es donde dice Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y hace rato venimos nosotros con la mismo cuentico y estamos en las mismas. Ahí todos esos pasajes y citas que usted va a encontrar hablan precisamente de ese opositor que vendrá. Aquí se describe precisamente como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y si quiere otro título más un poquito, el verso 8 de 2 Tesalonicenses 2. Entonces se manifestará aquel inicuo. 2 Tesalonicenses 2:8. Se manifestará aquel inicuo. Inicuo significa que no respeta leyes, no respeta principios, no respeta normas, las quebranta. Aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya aparición o advenimiento es por obra de Satanás. Mire, y vendrá con gran poder y señales y prodigios y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, el que no crea la verdad, creerá la mentira. Y aquellas personas que viven de milagros y de cosas así, en la tribulación va a haber mucho milagro, pero falso. Y va a haber muchos profetas de la calidad de Elías, haciendo señales de la calidad de las señales de Elías, pero falsas. Y ahí es lo que hay que tener cuidado. Será un tiempo sin precedentes históricos ni escatológicos. Mateo 24:21. No lo ha habido nunca, ni lo habrá.
O sea, ni antecedentes históricos ni futuros. Será algo único. Será también un tiempo abreviado por amor de los escogidos. ¿Qué dice Mateo 24, 22? Y ese me lo leen uno de ustedes porque no los he dejado leer hoy. Ajá. Quiero decirles, hermano, eso, que algunos piensan es que en la periodo de tribulación los días van a ser más corticos. No, el tiempo sigue siendo el mismo y ese no se va a cortar. En ese sentido, Marcos 13:20 nos da claridad a este versículo. ¿Cómo lo narra el mismo versículo? ¿Cómo lo narra Marcos? Ajá. O sea, no los va a cortar, ya están acortados. ¿Sí? Lo que indica no es que los días van a ser más corticos, sino que Dios en su gracia permitió que ese periodo de gran tribulación sea reducido. Solo 3 años y medio, no más. Si fuese más tiempo, ninguna persona sería salva. Y vamos a leer una notica que tengo ahí. No que los días sean más cortos, sino que Dios en su misericordia permitió que fuese una porción muy corta de solo 3 años y medio. Y el concepto de nadie sería salvo está hablando en el aspecto físico, no espiritual. Aquí no está hablando de salvación espiritual, sino de salvación física. Es el mismo texto del que dice Mateo 24:13, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. O sea, el que logre pasar esos 3 años y medio finales de gran tribulación sin que el anticristo lo mate, cuando Cristo venga va a poner fin a arreglar el problema. Entonces ya cuando Cristo venga la persona está bajo Jesucristo y no bajo el anticristo. Entonces ya esa persona va a entrar al milenio vivo y nunca más va a haber muerte. O sea, va a pasar a la eternidad vivo. Y eso es lo que nos dice Daniel. Vayan conmigo a Daniel, capítulo 12. Los versos 11 y 12. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Mire, interesante que aquí se nos dañó la cifra. Recuerdan que desde la mitad de tribulación, cuando esté la abominación desoladora, desde la abominación desoladora hasta que termine la abominación desoladora, hay 1260 días, 1260, 3 años y medio. Pero aquí dice, habrá 1290 días. O sea, se pasa 30 días. Tome en cuenta esos 30 días. Luego el 12, bienaventurado el que espere y llegue
a 1335 días. ¿Cuántos días más? De 90 a 1335. 45. O sea, 45 y 30, 75 días. O sea que desde que Cristo, cuando Cristo venga a poner fin a la tribulación, 1260 días. Pero indica que esos 30 días que siguen van a ser invertidos en la limpieza de la tierra, porque todavía hay vestigios de la desolación y del desolador, porque hasta la abominación desoladora indica que todavía son las consecuencias de la desolación producto del desolador. Habrá 30 días más. Y los otros 45 días, entonces, tienen que ver con, después de la limpieza de la tierra, viene la reunión de Israel y la poda o limpieza de Israel, donde los rebeldes de Israel van a ser cortados, lo que llamamos el juicio de Israel. Eso es lo que equivale a Apocalipsis, a Mateo 24, el verso 14 hasta el 30, la parábola de los talentos, es Israel siendo evaluada por Dios. Luego viene el juicio de las naciones, Mateo 25, 31 al 46, es donde las naciones van a ser reunidas y unas puestos a la derecha, las ovejas, y otros cabritos a la izquierda. Está hablando de las naciones gentiles, las que creyeron en Cristo Jesús, las personas que creyeron en Cristo Jesús y lo expresaron dando y brindando acogida a los judíos durante el periodo de tribulación, van a ser tomados en cuenta y salvados. Entonces, todo eso se va a hacer en esos 75 días. Vienen las resurrecciones de los santos del Antiguo Testamento, las resurrecciones de los mártires de la gran tribulación. Todo eso está dentro de la segunda venida de Cristo, desde que Cristo viene hasta que empiece el milenio. Entonces, la fecha de empezar el milenio es de 1335 días. Entonces, bienaventurado el que llegue allá cuando empiece el milenio. ¿Por qué? Porque ya esa persona que llegue allá vivo va a pasar a la eternidad sin ver muerte, no va a morir. Por eso son bienaventurados. Bien, entonces esa parte allí. Alcance de la tribulación. La tribulación afectará no solo a la nación de Israel, sino también a todos los habitantes de la tierra, según Apocalipsis 3:10. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahí hay una breve explicación que dice, aquí se dan algunas especificaciones de este tiempo. Será un tiempo puntual de una hora. Te libraré de la hora, algo especial, algo corto. 7 años, no 60 minutos. Un tiempo de tribulación y algo a escala mundial y no regional, y que es precisamente para los que moran
sobre la tierra, o sea, aquellos que han hecho del mundo su morada o su casa. Es una hora a la cual Dios promete no dejar entrar la iglesia porque la va a trasladar. Recuerda, anoche hablábamos de te guardaré de. Esa palabra de es ek, que significa te guardaré de entrar en. No te guardaré dentro de. Si fuera la preposición apo, decíamos anoche que esa significa guardado dentro de. Pero la otra indica no dejarlo entrar en la hora. Es lo que significa esa preposición. La tribulación traerá la ira de Dios dentro del marco histórico sobre gentiles que han rechazado la gracia de Dios y sobre Israel, que será purgada y preparada para recibir al Mesías. Y eso es lo que encontramos en Zacarías capítulo 12. Será también la tribulación una experiencia sin precedentes, ni históricos, ni escatológicos, dijimos. Actividad protectora de Miguel en la tribulación. Según Daniel capítulo 12 dice, en aquel tiempo, es decir, en el tiempo del poder del anticristo, el gran príncipe de Israel, el arcángel Miguel, se levantará para ayudar a los hijos de Israel. Recordemos que en todos los millares de ángeles que hay dos ángeles muy significativos en la Biblia. Es el ángel Miguel y el ángel Gabriel. Yo he titulado el ángel Miguel el ministro de defensa y Gabriel el ministro de comunicaciones exteriores. Cada vez que ha habido algo importante y grande para el pueblo de Israel, ha sido Gabriel el que ha venido a dar la noticia del Mesías. ¿Sí? Incluso Daniel capítulo 9, cuando venía la visión de las 70 semanas para Daniel, pero durante 21 días dice que se le opusieron al que traía la noticia algunas fuerzas del mal en los aires. Y dice la palabra del Señor que fue Miguel. Miguel, eso lo pueden ver en Daniel 10:13. Ninguno me ayuda sino Miguel. Es el que está listo. Él fue el que vino, resolvió el problema, arregló todo. Y el ángel Gabriel, porque Gabriel no es de pelea, ese es de noticias, pero Miguel sí es de pelea. Daniel 12:1, Miguel se levantará. Judas 1:9, en el sepelio de Moisés. ¿Recuerdan ustedes que había una lucha espiritual allá también? Era que Satanás también quería llevárselo, quizás con el fin de después a que apareciera por allí para que lo idolatraran. Pero fue Miguel el que vino y resolvió el problema. Apocalipsis 12:7 también dice en el capítulo 12, el verso 7, lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, el diablo Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero el dragón y sus ángeles no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. O sea, eso va a suceder a mediados de tribulación. Eso es futuro todavía.
esa batalla. A mediados de tribulación, porque todavía los demonios y Satanás tienen acceso al cielo, viven en los aires. Pero es después de esa pelea y a mediados de tribulación que Satanás y sus demonios van a ser expulsados de los aires y van a caer y van a ser residentes aquí en la tierra. Por eso la segunda parte de la tribulación se caracterizará también por mucha posesión demoníaca, influencia y posesión demoníaca y mucha paranoia y muchas cosas terribles que va a haber en aquellos días. Será algo bien, pero bien terrible. Entonces, es interesante eso. Miguel en la tribulación tendrá un papel activo en favor de su pueblo Israel. La palabra Miguel significa ¿quién es como Dios? Y es aquel que precisamente está listo para defender los propósitos, los planes establecidos por Dios para que se lleven a cabo. Luego, la naturaleza de la tribulación. Y aquí, será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Eso ya lo hemos mencionado. Pero también será un tiempo donde la iniquidad tendrá su clímax, en el cual la acción de la iniquidad no tendrá freno. Vamos a Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien hasta el presente lo detiene, hasta que él, el que lo detiene, a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Ya está en acción. Recuerda que el espíritu del anticristo ha estado en todos los tiempos. Juan dice que a través de los tiempos han venido muchos anticristos, pero que viene uno final que será el ensamble de todos los demás. Y hay alguien que lo detiene. Se cree que ese quien detiene la acción del mal y la manifestación del mal y del anticristo con todo su apogeo es el Espíritu Santo, que mientras la iglesia esté presente aquí en la tierra, Él no permitirá el desenfreno total de la maldad. Habrá control hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Indica que va a haber un momento en que va a ser quitado, pero ojo, no su presencia, sino su actividad. ¿Sí? Su presencia, porque el Espíritu Santo es Dios, y si es Dios es omnipresente, indica que está en todas partes. Si va a haber salvación y expresiones de la gracia de Dios en la tribulación, será por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Es como que, digamos, aquí va a haber un matrimonio, entonces sellan allá y no permiten, porque están haciendo un arreglo aquí, no permiten que nadie pase para acá, ¿sí? Eso está sellado allá. Pero cuando ya se arregla todo, queda todo listo, entonces el portero, el que está allá, queda allí presente, pero ya no estorba, sino que se hace a un lado.
y permite que ya todo el mundo pase para allá y para acá porque ya hay libertad. No se va, Él está presente todavía ahí en la puerta, pero no está causando estorbo, no está impidiendo. El Espíritu Santo, mientras la iglesia esté aquí en la tierra, servirá de estorbo y no permitirá la acción plena del mal. Pero una vez la iglesia salga, permitirá. El periodo de tribulación es precisamente eso, donde Dios le permite a Satanás y a sus emisarios, el anticristo y el falso profeta, la manifestación plena de la iniquidad. No va a haber freno ni control de la maldad. Entonces, eso será algo tremendo, ¿no? Será también un tiempo cargado de muchos e intensos juicios, los cuales son descritos en el libro de Apocalipsis en los capítulos 6 a 18. Y es una serie de 21 juicios. Son 3 series de 7 por 3, 21, que se describen en 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Cabe decir esto: los 7 sellos es donde Dios permite la ira del hombre manifestarse contra el hombre mismo. Dios permite que eso produzca juicio, la ira del hombre manifestada contra el hombre mismo, los sellos. En las trompetas Dios permite la ira de Satanás derramarse sobre los hombres. Y allí es donde se cumple ese principio que dice: así paga el diablo al que bien le sirve. Y las 7 copas es la ira de Dios directamente, Dios mismo derramando su ira sobre los hombres. Y serán una serie de juicios muy terribles. Todos esos juicios, especialmente los 7 sellos, recuerda que el primer sello, abrió el primer sello, capítulo 6, salió un caballo blanco, la presencia del anticristo. Pero en el verso 17 y 18 dice que escondednos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Está hablando de la presencia del Cordero ya. Indica que los sellos describen no solo la primera parte, sino toda la parte, todo lo que es el periodo de tribulación. Las 7 copas, las 7 trompetas y las 7 copas por lo general van a ser derramadas durante la segunda parte de la tribulación. Pero en Apocalipsis 10, 3 y 4 es interesante que van a resultar otros juicios como una ñapa o extras, aparte de los 21 juicios descritos ahí sobre el hombre impío, que son 7 truenos. Esas son 7 juicios diferentes, misteriosos, que van a caer sobre los seres humanos también como extras. Entonces será un periodo de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha tristeza. Pero miremos un poquito la actividad evangelística en la tribulación. Va a haber la proclamación del evangelio. La actividad evangelística en aquellos días va a ser bastante importante y se va a llevar a cabo especialmente por 3 grandes grupos. Uno, por los 2 testigos. Los 2
testigos de Apocalipsis capítulo 11. Capítulo 11 de Apocalipsis nos habla de los dos testigos. Estos testigos van a predicar en la primera parte de la tribulación, o sea, en los primeros 3 años y medio. Por eso ellos no son sellados, sino que dice que la investidura misma que tienen ellos les servirá de protección, porque dice, cualquiera que quiera hacerles daño, sufrirá. Verso 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicia. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, mire, la bestia que sube del abismo, nada menos que el diablo. Hay 3 bestias en el libro de Apocalipsis. 11:7, la que sube del abismo. 13:1, la que sube del mar. Y 13:11, la que sube de la tierra. La que sube del abismo es el diablo. La que sube del mar, el anticristo. Y la que sube de la tierra, el falso profeta. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dios va a permitir. Entonces, no son sellados, puesto que el anticristo todavía aparece como suplantador en la primera parte de la tribulación. Pero a mediados de tribulación y por obra de Satanás, a él verso 7, esos 2 testigos van a ser muertos. Y dice el 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, esa es Jerusalén, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos, recompensas unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 y medio días, 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies y cayó temor sobre todos los que los vieron. ¿Se imaginan? Eso es bonito, mirar eso. Pero interesante, bueno, ese es el trabajo de ellos, la primera parte de tribulación. Estos testigos, como dije ya, son personas que Dios levantará en aquellos días del pueblo de Israel como 2 testigos, profetas con la capacidad de hombres como Moisés, como Elías, en sus milagros, sus poderes y todo. Ellos predicarán la primera parte de la tribulación y con ellos se convertirán los 144,000 judíos. ¿Sí? Y luego los 144,000 judíos
que se convirtieron con el testimonio de ellos, entonces esos sí van a ser sellados, porque eso van a predicar en la segunda parte de la tribulación, cuando ya el anticristo se ha desenmascarado y ya la gran persecución está sobre ellos. En capítulo 7 de Apocalipsis y capítulo 14, capítulo 7 se describe su origen y también su sello. Capítulo 14 se describe su carácter y su ministerio. De Daniel se alude, o en Daniel se alude a su ministerio. ¿Recuerdan Daniel capítulo 12, verso 3? Daniel 12, 3, alguien que me lo lea. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y lo que enseña la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Eso, hablando de estos que cumplen funciones especiales allá, ¿sí? Entonces, estos sí serán sellados, porque predicarán en la segunda parte de la tribulación, donde el anticristo ya ha sido desenmascarado y ha lanzado la gran persecución. Con el testimonio de los 144,000 judíos, se va a convertir aquella gran multitud de Apocalipsis 7, 9. Vamos a Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Eso es señal de victoria. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Qué cosa bonita, ¿sí o no? Eso. Pero ese ministerio de estos hombres tendrá también una acogida mundial. Eso es lo que dice en Mateo 24, 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y vendrá el fin. Recordemos que está hablando de la predicación del evangelio del reino. Ese de Mateo 24, 14 no es el evangelio de hoy. Es buena nueva, sí, pero el evangelio de hoy está fundamentado en la gracia de Dios, mientras que el de allá será predicado en el juicio. La base será el juicio de Dios, enfrentar la realidad de los juicios para ser salvo. Y tiene que ver, ahorita aceptamos a Cristo para ser parte de la iglesia, la novia de Cristo. Los que reciban a Cristo Jesús allá serán invitados para entrar al reino, evangelio del reino, o sea, del milenio, para entrar al milenio. Y también capítulo 14, 6 al 11 nos habla que allá Dios va a usar 3 ángeles para predicar. Es el que se llama el evangelio eterno. Capítulo 14, el verso 6.
Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para proclamarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes y las aguas. Otro ángel le seguía diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo seguía a los dos anteriores, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano derecha, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tendrán reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en sus nombres. ¿Se imagina usted? Esta es una invasión aérea. Los dos testigos es en la tierra. Los 144,000 también judíos, pero misioneros judíos a través de la tierra. Pero ahorita esta es una invasión aérea. Los aires, ángeles proclamando, el primero invitando a adorar y a temer a Dios, el segundo anunciando la derrota y el fracaso de la religión falsa, la gran Babilonia, y el tercero declarando el juicio para quienes se dejan engañar por la bestia y la adoran y se dejan marcar por ella, exponiéndose así a la más horrenda condenación. Una vez mencioné, creo que aquí fue, pero hubo una ocasión hace muchos años, yo era profesor en el Instituto Bíblico, cuando Satirio dos Santos, ahí en Cúcuta, le dio un día por pagar avionetas y buscó una avioneta y fue a Caracas, San Cristóbal,